Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos que nos sintonizan en esta noche de día, ¿qué día es hoy? ¿Lunes o martes? 2 de enero del año 2023. Ya estamos en el año 2023, gracias a Dios. Y aquí estamos otra vez al aire a través de nuestra radio Fe y Armonía, listos para comenzar con este programa. Gracias al doctor José Sánchez Barrón y a su equipo técnico por permitirnos el privilegio de poder estar al aire a través de esta transmisión, y queremos recordarles que estamos en vivo cada lunes y cada miércoles a las 9 de la noche desde Colombia, y también a través de nuestra página de Facebook Frank Flores Bible. Eso nos hace pensar también que tenemos nuestra página de internet frankfloresbible.com, donde ustedes pueden accesar para mirar videos, presentaciones, también para buscar material de lectura del espíritu de profecía. Y últimamente hemos estado también grabando la lección de la escuela sabática, el repaso de la lección, y con toda seguridad eso lo van a tener también listo allí para mañana martes. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes en este programa. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis y el propósito no es otro que simplemente motivar, incentivar a aquellos que escuchan el programa para que regresemos al estudio de la Biblia. Es una real necesidad que nosotros volvamos al estudio de la palabra. Gracias, hermana Laura Alfonso, por su saludo. Y necesitamos, hermanos, todos ser conscientes de que no importa cuántos sermones, cuántos predicadores usted escuche, no importa cuántas personas usted escuche a través de su vida, simplemente regresar a la palabra es un asunto individual. Quiero hacer una parte para saludar a todos aquellos que nos están observando desde acá en Charlotte. Gracias al Ministerio de U.S. Chaplain, al doctor José y Narcedalia, su esposa, también Gaspar, que estás allá en Chetumal, México. Jennifer, un saludo para ti allá en Venezuela. Bendiciones para ustedes. Gracias por seguir el programa. Y les decía, ¿verdad?, que no importa cuánto tiempo podamos nosotros haber pasado dentro del seno de la Iglesia Adventista o en cualquier otra denominación religiosa, no importa, no es precisamente lo más importante cuánto pueda usted haber escuchado de la palabra en sus años dentro de la iglesia, a menos que usted personalmente tome la palabra, estudie la palabra por su propia cuenta y permita que el Espíritu Santo le hable a su corazón, a su mente. No va a hacer efecto, no va a hacer efecto. Algunas personas piensan que escuchar la palabra a través de una matutina o a través del internet o de alguna otra forma, que eso es suficiente para que podamos alimentarnos cada día. Y si bien es cierto que eso aporta a la vida espiritual, el escuchar una matutina, por supuesto, el escuchar un sermón, eso aporta a la vida espiritual, eso no es lo que el plan de Dios especifica. El plan de Dios es que usted y yo tomemos la palabra y comulguemos personalmente con Él, porque al fin y al cabo nadie le va a poder vender fe, nadie le va a poder proporcionar a usted la cantidad o la calidad o la influencia necesaria del Espíritu que su mente necesita. Eso es algo muy personal. Yo escucho sermones todo el tiempo en internet, escucho pastores, escucho eruditos, escucho teólogos, y aún así yo siempre tomo la palabra y la estudio por mí mismo y saco mis propias conclusiones. Entonces vamos a comenzar, vamos a orar. Quiero recordarles que al final del programa hacemos una oración de intercesión por aquellos que tengan peticiones. Ya tenemos una petición allí de Gaspar
a orar por su hijo Edson y por su sobrina Liz, así que para el final del programa vamos a tenerte pendiente. Y también oramos por todos aquellos que están presentes. Como vamos a abrir la palabra, vamos a estudiar, vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que tenemos de poder estudiar, aun cuando estamos lejos los unos de los otros y estamos utilizando este medio tecnológico para podernos conectar y comunicar. Agradecemos esta ventaja de estos últimos días que tú has dejado en el mundo. La verdad es que, pensándolo bien, Señor, este asunto de la tecnología deja sin excusa a millones de personas que podrían decir: yo no sabía cómo, o yo no tenía la oportunidad, o nunca me dijeron. Esto es algo que mundialmente afecta al mundo hoy día. Y es bastante difícil encontrar personas en el mundo que no tengan un aparato electrónico para comunicarse. Y damos gracias porque a través de la tecnología podemos nosotros también predicar la palabra. Y este programa, Volvamos a la Palabra, tiene el propósito de motivar a que nosotros regresemos al libro sagrado. Queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos abandonado la Biblia. Queremos pedirte perdón por nuestro orgullo espiritual, porque hemos llegado a pensar que sabemos mucho. Y por llegar a pensar que sabemos mucho, entonces no vamos a tu palabra con humildad. No abrimos las páginas con el propósito de aprender. Y francamente hay veces cuando nosotros, que tenemos años dentro del mundo cristiano, o las personas que están aprendiendo tal vez también, cuando abren el libro de Dios, cuando abrimos tu palabra, más bien queremos nosotros condicionarte a que tú te puedas adaptar a nuestros deseos, en vez de nosotros adaptarnos a tu voluntad. Y pedimos perdón por eso. Ayúdanos esta noche, Señor, a encontrar en tu palabra, en el mensaje a Filadelfia, en la promesa a Filadelfia, a encontrar en esta promesa esperanza para nosotros. Y a mirar por qué, Señor, tú dejaste esta promesa a esta iglesia. Ya estudiamos la promesa de la Odisea, ahora vamos hacia Filadelfia y vamos a ir hacia atrás. La verdad es que no importa el orden, porque tú dejaste promesas específicas a cada iglesia. Lo importante es mirar qué mensaje tienes tú para mí, para la persona que está escuchando, para la persona que está mirando, para la persona que junto conmigo va a abrir la Biblia y va a leer. De mi estudio personal he sacado conclusiones, y yo te ruego, Señor, que aquella persona que está estudiando y leyendo también pueda tener conclusiones. A veces tomamos ideas prestadas de otras personas para hacerlas nuestras, y eso no está mal. Pero inspíranos, Señor, influye en nuestra mente con tu espíritu para que podamos ser iluminados en la búsqueda de la verdad y encontrar la verdad y guardarla en nuestro corazón. Y de esa manera pueda producir el fruto que tú esperas, el fruto que tú, Señor, deseas que produzca. Gracias, Padre Celestial, por escucharnos, y te alabamos, Dios. Alabamos tu nombre, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Creador. Te alabamos y bendecimos tu nombre con humildad desde este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como decía yo en la oración, ya nosotros la semana pasada estuvimos estudiando el día miércoles, estuvimos concluyendo con la promesa a la Odisea, y esta noche vamos a iniciar el estudio o el repaso, o vamos a mirar cuáles son las promesas que Dios dio a Filadelfia y cómo eso afecta nuestra vida personal espiritual. En el mensaje a Filadelfia, como ustedes recuerdan, el Señor está utilizando la figura de la puerta, y Él dice que Él tiene la llave de David.
En la iglesia de Filadelfia, el período histórico de la iglesia de Filadelfia es precisamente justo cuando el Señor va a pasar del lugar santo al santísimo en el cielo. Eso lo sabemos porque Él dice que Él tiene la llave de David, que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y además Él le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es interesante que Filadelfia no es una iglesia muy fuerte, sin embargo, Filadelfia tiene la bendición, a pesar de que no tiene mucha fuerza, él tiene la bendición de haber guardado la palabra. Y luego dice en el versículo 10, allí en el versículo 10 del capítulo 3, allí encontramos entonces la primera promesa, y esa primera promesa va a ser el tema de esta noche. La primera promesa aparece en el versículo 10. Y luego en el versículo 12 aparece la promesa al vencedor. Esa segunda promesa, la promesa al vencedor, es la promesa que vamos a estudiar el día miércoles. Hoy nos vamos a concentrar solamente en mirar la promesa que aparece en el versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En mis estudios personales de la Biblia, de la profecía, he llegado a la conclusión que en la Biblia, cuando en profecía se habla de la tierra, se está hablando específicamente del mundo cristiano. No se está hablando de la tierra en su totalidad, de todos los habitantes, sino que se está hablando de un grupo particular. Y ese grupo particular son los cristianos. Entiéndase bien que cristiano no es solamente el que se congrega en una iglesia adventista. Cristiano es toda persona que profesa, ha profesado o alguna vez se ha hecho una persona, ¿cómo les diría yo? Alguna vez se ha hecho miembro de una iglesia porque ha aceptado a Jesús como su Salvador. Toda esa gama de personas, repito, en el mundo evangélico, en el mundo pentecostal, en el mundo bautista, en el mundo luterano, toda persona que dice que haya confesado el nombre de Jesús en su vida, que haya aceptado a Cristo en su vida, aunque sea católico, aunque sea bautista, aunque sea evangélico, no importa, está incluido en el mundo cristiano, porque cristiano es todo aquel que confiesa o cree en Cristo o que lo sigue. Así que entonces, en la Biblia, cuando se habla de la tierra, se habla del mundo cristiano. Y la razón por la cual yo digo eso es porque, empezando desde el libro de Génesis, cuando el Señor estaba creando los cielos y la tierra, cuando Él creó la tierra, Él dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, y árbol de fruto cuya semilla esté en él sobre la tierra. Quiere decir que en la tierra se formó, se hizo crecer todo árbol frutal y toda hierba verde y todo lo que es verde. Cuando nosotros vamos a la Biblia, a las profecías, y el Señor habla de la tierra y del mar y los usa separados. Y les voy a dar un ejemplo de eso. Es importante que tengamos ese concepto claro para que cuando veamos lo que dice el capítulo 2 entendamos qué es lo que Dios está diciendo. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 9 en adelante. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces escuché una gran voz en el cielo. Noten ustedes cómo la profecía separa los elementos proféticos, la tierra, el cielo. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y entonces dice en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que estáis en ellos, o los que moráis en ellos. Ese es el momento cuando Satanás es arrojado del cielo después de la muerte de Cristo. No es el momento cuando Satanás fue arrojado a la tierra, al mundo, la primera vez, cuando se rebeló en el cielo contra Dios. Este es el momento después de la cruz, cuando definitivamente el diablo y sus ángeles son echados del cielo, al cual todavía tenían acceso. Y eso lo sabemos porque en este capítulo 12 a Satanás se lo llama el gran dragón y se lo llama la serpiente antigua y se le llama Satanás y dice que engaña al mundo. Quiere decir que ya había gente en el mundo y él los engañaba. Y aquí dice en el versículo 10 también dice que él es el acusador. Así que él tenía ese trabajo, todavía lo tiene, pero él tenía derecho a ir al cielo para acusar. De allí la historia de Job, de allí la pregunta de Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás entonces le dice a Dios, bueno, déjamelo y tú verás cómo te maldice en tu cara. Entonces dice el versículo, para poder nosotros concluir con la idea acerca de la tierra y el mundo cristiano, dice en el versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Ustedes se dan cuenta cómo la Biblia en Apocalipsis separa los espacios proféticos. El cielo, la tierra y el mar en el Apocalipsis son tres espacios proféticos diferentes. Entonces, lógicamente en el cielo habita Dios con los ángeles, ese es el mundo celestial, y en la tierra es entonces el mundo cristiano y el mar es el mundo pagano, es el mundo de los que saben de Dios, saben que Dios existe, pero no les interesa seguirlo, no lo confiesan, no se reúnen para orar, para leer, para estudiar la palabra. Para ellos la vida es vivir la vida loca y se acabó. Viven la vida que quieren. Entonces dice la Biblia, el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, y noten ustedes que él es arrojado al mundo cristiano, porque el diablo, mis hermanos, el diablo sabe quiénes están de su lado. Y si él tiene gente de su lado, él no va a estar tentando y seduciendo a los que ya están acostumbrados a vivir en el pecado y quienes no necesitan ser seducidos ni tentados porque ellos son tentación para ellos mismos. Él no necesita tentar al que no quiere buscar a Dios porque ellos se han acostumbrado tanto a caminar en el camino del pecado que para ellos el pecado es algo normal, natural, y por lo tanto no quieren buscar a Dios. El diablo se enfoca en buscar a aquellos que están en el mundo cristiano porque él necesita sacarlos de ese mundo para que entren al mundo pagano y se acostumbren a vivir como viven los paganos. Por eso es tan importante volver a la palabra. ¿Saben por qué? Porque el diablo, astuto como es, engañador como es, él hace
que una persona que está en el mundo cristiano, en la tierra, según la profecía, en el mundo cristiano, que esa persona allí viva como que si está en el mundo pagano, pero está en el mundo cristiano y crea que está bien, aunque está en el mundo pagano. No está realmente en el mundo pagano, pero por su vida, por sus palabras, por sus acciones, demuestra que no está enamorado de Jesús, que no está viviendo una vida con Cristo, pero está en el mundo cristiano porque confiesa a Jesús. Ese es el mayor engaño que existe. Es un engaño del cual solamente se pueden dar cuenta aquellos que oran y estudian la palabra porque el Espíritu Santo les habla. Pero si estamos en ese mundo cristiano y estamos viviendo como en el mundo pagano y no queremos volver a la palabra ni a la oración, entonces sucede que somos engañados. Y dice la Biblia que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, hermanos, en el versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer porque la tierra abre su boca, traga el río que el dragón había echado de su boca. Eso es solamente un versículo de los varios que existen acerca de la tierra como el mundo cristiano. Pero el propósito de esta noche es estudiar la promesa que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Noten ustedes otra vez el énfasis de la Biblia. La prueba no es para la gente que no ama a Dios. Esto es un asunto, hermanos, que nosotros necesitamos tener bien claro, porque mucha gente con muy buenas intenciones, pero por ignorancia de estudio, repite como loro las cosas que escucha, aunque las cosas no estén correctas. Repito, son personas que tienen muy buenas intenciones, son personas que de repente no saben más porque no estudian y entonces se aprovechan de lo que han escuchado que les parece bonito o que les parece espiritual y lo repiten sin pensar lo que están diciendo. Puede ser que en el momento sepan lo que van a decir, pero no han recapacitado, no han tomado la frase, no han tomado lo que están diciendo para evaluarlo y compararlo con la escritura a ver si lo que están diciendo es correcto o no es correcto. Y ese factor de repetición existe mucho en el mundo cristiano. Repetimos cosas que no sabemos. Repetimos cosas que a veces no tienen ni sentido. Por ejemplo, hay personas que cuando van a empezar una oración empiezan diciendo, querido Jesús que estás en los cielos, y terminan la oración diciendo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Algo que no tiene sentido. Porque Jesús, para empezar, no es la persona a la cual se dirigen las oraciones. Él mismo dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dijo, oren a Jesús para que Jesús los escuche, porque Jesús es más bueno que el Padre. Él no dijo eso. Y es que esa es la impresión que se da. En fin, volviendo aquí al texto del versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. En el año 1844, cuando sucedió el gran chasco, la gran decepción, en aquel grupo de mileritas que estudiaban la palabra, los adventistas no existían. Había muchas iglesias en aquel entonces, denominaciones religiosas como los metodistas, los bautistas, los luteranos, que creían que Jesús vendría a la tierra por segunda vez. Y por lo tanto, todos ellos, por creer que Cristo iba a venir a la tierra por segunda vez, eran adventistas. Y toda persona que hoy crea que Jesús va a venir otra vez y que se está preparando, es un adventista, no importando a qué denominación religiosa atienda, pero si está esperando a Jesús por segunda vez, es un adventista.
En aquel entonces, Miller comenzó a predicar que Jesús iba a venir en 1844 y hubo una gran decepción porque Jesús no llegó. No vino a la tierra como se esperaba. El Señor Jesús simplemente no bajó del cielo. Y muchos, miles de personas creían en la predicación de lo que Miller estaba diciendo. Esto es para que nosotros nos demos cuenta cuán importante es comparar todo lo que escuchamos contra la palabra. Es por eso, hermanos, el programa Volvamos a la Palabra, porque mientras nosotros no volvemos a la palabra, nuestra mente se alimenta de todo lo que oye. Y no necesariamente todo lo que tú escuchas es verdad. No importa quién lo diga. Puede ser tu pastor, puede ser tu anciano, puede ser el erudito, no importa. Compara, estudia, concluye tú con tu Padre. Estas cosas que yo estoy estudiando con ustedes, esto es para que ustedes agarren la Biblia, o seguramente la tienen allí, y se den cuenta que yo estoy yendo al texto bíblico que les estoy diciendo. Yo les puedo decir un texto bíblico y leerles otra cosa. Y eso es lo que está pasando hoy, precisamente. Entonces dice acá que como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En aquel entonces, en 1844, después de ese gran chasco, después de esa gran decepción, por haber creído lo que generalmente se creía en aquel entonces, que la tierra era el santuario, cosa que no aparece en la Biblia, porque el libro de Hebreos claramente dice que el santuario está en el cielo, el verdadero. Pero los que estaban creyendo en el mensaje de Miller no habían dado con ese punto, sino hasta después del chasco, cuando se reunieron otra vez a estudiar la palabra de nuevo, a mirar todo lo que estaban ellos evaluando y analizando, y entonces se dieron cuenta que el santuario al cual se refería la profecía de Daniel 8:14 no era el santuario, no era la tierra como lugar de purificación, sino que había un santuario en el cielo donde Jesús tenía que hacer una obra de limpieza, purificación, y entonces retomaron de nuevo el estudio. Para ellos eso fue una gran prueba, porque miles de los que estaban esperando que Jesús regresara se decepcionaron de tal manera que no regresaron otra vez a las filas de aquellos que esperaban la segunda venida de Jesús y se retiraron. Un grupo pequeño permaneció fiel estudiando y orando, y el Señor entonces se manifestó y les habló a través de la palabra. Y gracias al estudio de la palabra en aquel entonces, gracias a ese estudio, ellos descubrieron muchas verdades bíblicas. Y una de esas verdades bíblicas que descubrieron fue la verdad del sábado, de que el sábado es el día de reposo. También descubrieron la verdad acerca del estado de los muertos, que los muertos no van al cielo ni al infierno, porque todas esas cosas las creían en el mundo cristiano antes de que ellos regresaran al libro sagrado y lo estudiaran de cerca con oración. Ahora el Señor dice que para aquellos que han guardado la palabra, Él también los va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, en aquel entonces hubo una prueba y solo aquellos que permanecieron fieles estudiando la palabra y orando fueron guardados, en el sentido de que ellos no apostataron, ellos siguieron investigando la palabra, estudiando la palabra, orando y compartiendo lo que sabían, y el Señor los hizo crecer espiritualmente y también numéricamente. Hoy día, hermanos, estamos en el año 2023 ya, nosotros los cristianos sabemos que llega al mundo, va a venir una gran hora de prueba. Va a venir una gran hora de prueba otra vez. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con aquellos
que no toman a diario la palabra, que no oran, que no internalizan el mensaje divino, que no comparten, que no lo viven, ¿qué va a suceder con aquellos que sean desleales o necios o que sean oidores olvidadizos o aquellos que simplemente no les importa? ¿O qué va a suceder si tomas la actitud de, ya, eso yo lo sé, y no vas a la palabra porque tienes demasiadas cosas que hacer, tienes mucho trabajo que hacer, o porque piensas tal vez que como tu trabajo es dentro de la iglesia, como tu trabajo es para una iglesia, entonces con el trabajo que tú haces para la iglesia ya con eso tienes suficiente? Tremendo engaño. Porque tienes un cargo en la iglesia, tú no necesitas estudiar la Biblia porque tú eres anciano. Tú no necesitas estudiar la Biblia porque tú eres director de actividades misioneras o de escuela sabática. Eso déjaselo a los que acaban de ser bautizados para que estudien. Tú no necesitas estudiar la Biblia porque tú eres la directora o el director de la escuela sabática y ya tú sabes esas cosas. ¿Para qué te vas a sentar a escuchar una lección de escuela sabática si ya tú sabes todo eso? Esa actitud de arrogancia, de orgullo espiritual, es la actitud de la Odisea. Yo no necesito porque soy rico y me he enriquecido. Esa es la actitud de la Odisea y el Señor le dice, ten cuidado porque eres un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Entonces, como sabemos que viene otra hora de la prueba, otra hora de prueba para el pueblo de Dios y que el Señor cataloga, le ha puesto una etiqueta a esa hora de prueba, dice, un tiempo de angustia como nunca ha habido otro antes, ni lo habrá. Yo no sé tú, hermano, yo no sé tú, pero cuando uno piensa en esas palabras, un tiempo de angustia como nunca ha habido otro, ni lo habrá, quiere decir que cualquier problema que tú hayas pasado en la vida, cualquier situación difícil que tú hayas tenido, no se compara en nada a lo que va a pasar. La prueba que espera al pueblo de Dios no va a ser una prueba grupal, aunque también va a haber una prueba grupal. Pero el diablo, hermanos, el propósito del diablo es engañar a la gente de manera individual, porque así como les estoy diciendo que todo se vuelve una especie de reacción en cadena, si él logra engañar a uno y logra que ese uno sea un buen comunicador, ese engaño se va a ir transmitiendo de uno a otro, y si los otros no estudian la palabra, pues el engaño se multiplica, se acepta y se vive. El tiempo de angustia, como nunca antes ha habido ni habrá, va a ser un hecho. Y para eso el diablo se está preparando. Y nosotros, hermanos, necesitamos hacer la preparación adecuada, porque solamente, escuchen, solamente se van a librar de ese engaño, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, los que hayan guardado la palabra de la paciencia del Señor. Solo esos, esa es la condición. Como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir que el Señor nos está dando la garantía de la seguridad de la salvación. Condición, la palabra. Guarda la palabra. Yo quiero que vayamos a algunos textos que están en la Biblia. Bueno, allí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 3, allí hay una bienaventuranza. Allí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Y luego dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que en el mismo inicio de este libro Apocalipsis se da una bienaventuranza, una bendición para el que lee, para el que escucha y guarda.
Así que estudiar el Apocalipsis, al contrario de lo que mucha gente dice, que es un reto porque no se entiende, porque ¿qué voy a saber yo? Que si no me lo explican. No, no, no. El Señor ha dicho, bienaventurado el que lee. En aquel entonces, en los tiempos de Juan, ellos no tenían la ventaja que tenemos nosotros hoy día de que tú tienes tu Biblia, yo tengo mi Biblia, el otro tiene su Biblia, millones tienen su propia Biblia, hay Biblias en hoteles, hay Biblias en clínicas, hay Biblias en todas partes. Ellos no tenían esa ventaja porque la Biblia estaba en rollos y no todos tenían dinero como para pagarle un escriba para que le escribiese las palabras del libro en un pergamino y se los entregara. No todos tenían el dinero para eso. Así que iban a la sinagoga a escuchar las lecturas de los rollos, pero no se los podían llevar a su casa, ni tampoco había fotocopiadora, ni escáner, ni celulares para tomar fotos. Eso no existía. Así que tenían que conformarse con oír. Por eso dice Pablo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es porque tú vas a prender tu computadora y te vas a poner a escuchar la matutina y te va a crecer la fe. No, yo no estoy diciendo que no pueda ser posible, pero es que ese no es el caso. Son dos tiempos diferentes. Entonces el Señor te va a preguntar a ti. El Señor te va a preguntar a ti, ¿qué tenías tú a tu mano que era lo más ventajoso? ¿Qué era lo mejor para ti en el tiempo que tú viviste? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer hoy. ¿Qué es lo más efectivo hoy? Lo más efectivo hoy no es estar en la cocina o estar limpiando o estar en el carro manejando o estar conversando con un amigo y tener allí un sermón encendido, medio escuchándolo porque no te puedes concentrar en las dos cosas a la vez. Eso, repito, no es que no pueda hacer efecto, pero no es lo ideal. En este tiempo, en la crisis, al frente de la crisis que se nos está acercando, eso no es lo ideal. Lo ideal es hacer lo que el Señor Jesús dice, guardar su palabra. Y la palabra solo se puede guardar de forma individual. Hay otro texto en la Biblia que es San Juan capítulo 8 y versículo 51, y lo vamos a leer. San Juan el capítulo 8 y el versículo 51. Yo les invito a ustedes, si tienen allí su Biblia, que también la abran y me acompañen a leer el texto. San Juan 8:51. Y allí dice la Biblia, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué les parece? El que guarda mi palabra, dice Jesús, nunca verá muerte. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero yo he conocido mucha gente que estudia la Biblia y se muere. ¿No dice la Biblia que el que estudia la palabra nunca va a ver la muerte? Lo que el Señor Jesús está diciendo es que la persona que guarda su palabra tiene la vida eterna asegurada. Esta muerte que nosotros experimentamos ahora, y lo he dicho en otros programas, esto es solamente un paréntesis. Esto es un sueño. Esta no es la muerte. Esto es sueño. Esto es un dormir del cual todos vamos a despertar. La muerte es lo que va a suceder después del milenio. Esa es la real muerte. Es la separación eterna de Dios. El que guarda mi palabra no verá muerte. Entonces, hermano, eso sucede porque la Biblia, esto que está aquí, es como las hojas del árbol de la vida para nosotros. Cuando nosotros estudiamos la palabra y la comemos, en el sentido de que nos internalizamos los versículos, los memorizamos, los meditamos, los compartimos. Cuando nosotros hacemos eso, estamos comiendo la palabra y la digerimos y eso llega a formar parte de nuestro ser.
La palabra llega a formar parte de nuestro ser. De tal manera que cuando nos vamos a dormir pensamos en lo que hemos estudiado. Cuando nos despertamos pensamos en lo que estamos estudiando. Y cuando estamos hablando con alguien más pensamos en lo que hemos estudiado y lo compartimos. Y lo compartimos con alegría. Y no necesitan empujarnos para compartirlo. No necesitan invitarnos para compartirlo. No necesito yo ser presionado para compartir la palabra, porque la palabra, hermanos, es viva y eficaz. Y es más penetrante que toda espada de dos filos. Y cuando yo logro por el estudio que esto sea parte de mi vida, entonces eso va a salir solo. Eso es como el amor de dos parejas o de una pareja. Cuando están realmente enamorados, cuando están el uno compenetrado con el otro, no hay razón, no hay posibilidad de que uno de ellos no quiera hablar acerca del otro y de lo mucho que lo quiere. Cuando eso no sucede, cuando se esconde el amor, cuando se tiene temor, es porque todavía eso no se ha internalizado. Y están casados, viven juntos, pero ¿dónde está el amor? Así dice el Señor: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y por eso los cristianos tampoco nos alborotamos, ni nos sentimos a morir, ni pegamos gritos, ni ¡ay, que se murió! No, nosotros no hacemos esos escándalos por alguien que ha vivido en el camino de la vida cristiana y que sabemos que el Señor lo ha reservado, porque es lo que creemos. El Señor Jesús lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Nosotros no hacemos esos escándalos por alguien que se fue al descanso. Más bien deberíamos estar agradecidos, hermanos, de que una persona descansa y descansó en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque cuando abra los ojos será para resucitar para vida eterna. ¿Y tú, que estás allí llorando, cuál será tu destino? Por ti deberías preocuparte. Por aquel que murió en el Señor lo va a levantar en el día de la resurrección. Así que vamos a mirar otro texto. Tenemos que avanzar en el capítulo 11 de Lucas. En el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 27. Allí vamos a leer Lucas 11, 27. Dice la Biblia: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Imagínense, claro, María, ¿verdad? Bienaventurada María, porque ¿quién otra mujer podría ser tan bienaventurada como ella, que fue elegida para ser la madre del Hijo de Dios? Realmente lo que le dijeron a Jesús es una realidad, pero miren lo que contestó Jesús. Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, María, aun cuando tuvo en su vientre al Hijo de Dios, no es tan bienaventurada como alguien que se dedique a buscar la verdad en la palabra, a estudiar la palabra. Hermanos, y nosotros tenemos esas promesas en la Biblia y pareciera como que no fuesen para nosotros. O simplemente yo debo concluir, no el programa, sino que yo debo llegar a la conclusión. Yo llego a la conclusión de que realmente no lo creemos. No lo creemos. No creemos que realmente son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, porque si realmente lo creyésemos, hermanos, nosotros no perderíamos nuestro tiempo en estar pensando qué es más importante. Simplemente pondríamos manos a la obra. La palabra es importante, la palabra es verdad, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra me va a guardar. Voy a la palabra. El trabajo no me va a dar la bendición que me da la palabra. Cuidar el carro no me va a dar la bendición que me va a dar la palabra.
Estar detrás del dinero no me va a dar la bendición que me da la palabra. Ser una buena persona en la casa o actividades en la iglesia o que me aplaudan en la iglesia porque hice esto o aquello, eso no me va a dar a mi vida eterna, hermano. No, todo eso es show. Todo eso, hermano, aunque tiene muy buenas intenciones, el diablo lo aprovecha para distraernos y para hacernos pensar que, óyeme, pero tú no estás tan mal porque en la iglesia todo el mundo te quiere y eso nos hace creer que estamos bien. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay un texto en la Biblia que es una historia, y a mí me encanta esa historia. Esa historia está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 13. Es una historia muy interesante. Esa historia está justo en el contexto perfecto de lo que nosotros estamos estudiando esta noche. Allí dice, si ustedes ven temblar mi pantalla es porque estoy arrimando el laptop porque necesito un poquito más de espacio aquí para la Biblia. Allí dice, y esta es una lectura de una historia, desde el versículo 1 de Primera de Reyes capítulo 13, que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y le dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Imagínense ustedes el poder que tiene la palabra, que este hombre le está hablando a un objeto inanimado. Le está hablando al altar. Pero él está hablando en el nombre del Señor, es un profeta. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día él dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se va a derramar. Cuando el rey Jeroboam escuchó la palabra del varón de Dios, que era palabra de Dios, que él había clamado contra el altar de Betel, y Betel quiere decir casa de Dios. Imagínense ustedes, está en la casa de Dios, hablando contra el altar de Dios, y Jeroboam es el rey, y este es el profeta de Dios, un varón de Dios. Cuando el rey escuchó, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Pero la mano que había extendido contra él se le secó y no la podía enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dicho por palabra de Dios. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te ruego por favor que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. En medio de toda esta crisis del rey, en medio de toda esta apostasía de su vida espiritual, a él lo único que le preocupa es que su mano sea restaurada. No le preocupa que su alma sea restaurada, que su espíritu regrese. No, a él lo que le preocupa es su manito, que está seca. Por favor, devuélveme la mano. ¿Qué van a decir de mí? No, me da pena. Y dice la Biblia, Dios en su misericordia. Dice la Biblia que el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Eso quiere decir que Dios estaba con él? No. Misericordia. ¿Pero estaba bien Jeroboam? No. Seguimos. Nada más para que vayamos pensando en las cosas que nosotros nos pasan y que no todo lo que es bendición, que parece ser bendición, es una bendición. No todo lo que se ve que es bueno en realidad. Porque el hecho de que Dios tenga misericordia por algo no quiere decir por eso que Él lo apruebe. Y dice la Biblia, versículo 7, y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y te voy a dar un regalo. Imagínense, qué
tantas veces hemos visto nosotros repetirse esa historia en nuestra vida, en el mundo cristiano. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me des la mitad de tu casa, no voy contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y se fue. Así que regresó por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y ahora escuchen, hermanos. El tiempo ha avanzado, pero escuchen. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre dijo: ¿por cuál camino se fue este varón de Dios? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a los hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Recuerden, hermanos, la posición sentado en la Biblia implica un juicio. Siempre que usted ve que alguien está sentado, es porque va a haber un juicio. Y ahora este varón de Dios está sentado debajo de una encina, o sea, un árbol, un encinar. Y le dijo, el viejo profeta le dice al varón de Dios: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a la casa y come pan. Pero él le dijo: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios se me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Él estaba clarísimo en cuál era la palabra de Jehová. Él estaba bien claro, la sabía, perdón, la sabía, la conocía y la memorizó, la tenía en su cabeza. Ahora el versículo 18. El otro profeta, el viejo profeta, le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué creen? El varón de Dios le creyó. Ahora, hermanos, ustedes se dan cuenta lo peligroso que es, lo difícil, lo delicado, lo sutil que puede ser el enemigo cuando quiere engañar a alguien. Y dice la Biblia, versículo 20, aconteció que estando ellos comiendo, a mí me causa esto mucha impresión, porque la Biblia dice en Mateo 24 que cuando en los tiempos de Noé, los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y se los llevó a todos. El comer y el beber está asociado en la palabra siempre con apostasía. Eso es algo en lo que nosotros debemos pensar. Que muchas veces nosotros llegamos a creer que esos son asuntos baladíes, que no tienen mucha importancia, pero en la Biblia no es así. Noten ustedes que dice que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, al viejo profeta, al apóstata, al falso, al mentiroso, y le dijo a este varón de Dios, al que había venido de Judá, le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te dijo que no comieses pan ni bebieses agua, no va a entrar tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Ja! Dios usó al profeta mentiroso para hablarle al varón de Dios que conocía muy bien su deber, porque él sabía lo que la palabra de Jehová decía, simplemente no la guardó. Mis queridos, esta historia no ha terminado, pero el programa sí ha terminado.
Pero el miércoles nosotros vamos a continuar para ver el desenlace de esta historia, qué pasó, y vamos a continuar con las promesas que el Señor le dice a Filadelfia y pensar cómo el Señor nos está advirtiendo en una promesa: como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. No lo olvides, viene una prueba para ti y también para mí. Va a ser individual y va a ser como nunca antes la has tenido o la he tenido. ¿Por dónde va a venir? No sabemos. ¿De qué se va a tratar? Tampoco. ¿Cómo el Señor lo va a permitir? Lo único que sabemos es que lo que nos puede salvar, lo que nos puede mantener firmes, lo que nos puede mantener con la vista enfocada, es guardar la palabra. Y no como hizo este profeta, que sabía, pero se dejó seducir. Vamos a orar por aquellos que han pedido oración. Hermano Gaspar, su familia, su hijo Edson, su sobrina Liz, gracias a los que han estado presentes. Recuerden, el miércoles vamos a continuar con esta interesante historia y con esta interesante promesa dada a Filadelfia: como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu misericordia, tu verdad, tu amor. Gracias por tu palabra. Hay tanto que aprender, hay tanto que estudiar, hay tanto que analizar, hay tanto, Señor, en tu palabra que nosotros debemos considerar. Y la verdad, Dios, es que nosotros tenemos que pisar como que si estuviésemos caminando sobre brasas, porque no sabemos ni siquiera con quiénes estamos tratando en el mundo cristiano. Esos que hoy tratamos y que nos abrazan, mañana podrían ser nuestros traicioneros. Aquellos que nos traicionan, traidores, mañana podrían ser aquellos que nos entreguen. Y si no estamos afirmados en tu palabra, Señor, si no estamos afianzados en un así dice Jehová y estamos seguros y nuestra fe está anclada en Jesús, entonces seguramente vamos a perder el rumbo. Pero Padre, esta noche pedimos misericordia para que tú, Señor, puedas influir con tu espíritu en nuestra mente y cada día le dediquemos tiempo al estudio, no a la lectura rápida y sin análisis, sin sentido y repetitiva, no, al estudio, al sacar conclusiones, al escribir, al pensar, al guardar tu palabra, que eso es lo más importante. Pedimos, Padre, tu bendición para el hijo de Gaspar, Edson, para su sobrina Liz. Pedimos también por aquellos que han estado presentes, por aquellos que van a escuchar este programa después. Hay personas que simplemente cuando ven al orador ya no quieren ni escuchar porque ya saben quién es. Y yo no, la verdad, no los culpo, pero tampoco los excuso. Señor, que tu palabra se riegue, que tu palabra pueda ir a donde tú crees que sea necesario, donde tú quieres que sea escuchada. Y que el poder de tu Espíritu pueda acompañarnos cuando abrimos tu palabra, la estudiamos y la meditamos. Nos ponemos en tus manos esta noche, ahora cuando vamos a ir al descanso, para amanecer otro día según sea tu voluntad. Y queremos pedir, Señor, que tus ángeles puedan siempre estar con nosotros. Gracias por escucharnos y por contestarnos. Gracias por la Radio Fe y Armonía. Gracias por el doctor José Sánchez Barón, por su equipo tecnológico, por su permitirnos salir al aire en su programa. Y gracias también por las herramientas del Facebook, a través de la cual también podemos llegar a muchas personas en muchas partes. Te alabamos, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Tengan feliz noche.